El tema de la ética, el tema de la ética y la política es muy amplio. Cuando hablamos de ética, cubre muchísimas ramas, incluso últimamente se habla mucho de la ética ambiental, que es un tema que está en boga en este momento, ¿verdad? Pero nos interesa más la ética en términos generales y en términos filosóficos. Veamos un poco de la definición etimológica de la palabra ética. Etimológicamente hablando, la palabra ética viene del griego ethos, que significa costumbres o prácticas que son aprobados por un grupo específico al cual llamamos sociedad. Un ejemplo sería la costumbre, por ejemplo, estamos hablando de ética, de ethos, que tiene que ver con la costumbre. Por ejemplo, nosotros tenemos algunas costumbres en algunos lugares donde a la gente cuando llegan visitas se les trata muy bien, se les brinda bocadillos, incluso hasta cervezas. Esa es práctica de una ética de un lugar específico, pero para otros lugares seguramente que eso no va a ser ética, ¿verdad? Y digamos, cuando una persona no hace de acuerdo a esta costumbre, se le juzga como antiético. Así tenemos desde el punto de vista etimológico, esa es la definición. Desde el punto de vista filosófico, ¿verdad? La ética se ve como la ciencia de la moral que busca determinar los valores y establecer las normas para regular el comportamiento de los seres humanos en una sociedad. Es una ciencia porque tiene un objeto de estudio. Veamos la diferencia entre lo que es normas y lo que es valores. Valores es lo que ejecuta una persona y normas son los criterios teóricos. Por ejemplo, en cuanto a la ley de tránsito, ¿verdad? La ley de tránsito universalmente dice que para que un vehículo se detenga necesitamos el color rojo. El color amarillo significa precaución y el color verde debe circular normalmente. ¿Cuáles serían los valores? Los valores serían las acciones que toma esta persona para cuidar, ¿verdad? Guardar la ley de tránsito. Pero las normas serían no circule en rojo, precaución en amarillo y avanzar en verde. Entonces, eso sería más o menos lo que es la ética. Ahora bien, fíjense bien, hay que diferenciar en dos términos importantes, dos conceptos que nosotros a veces los confundimos, lo que es ética y lo que es moral. A veces no sabemos, ¿verdad?, diferenciar entre estas dos cosas. Por ejemplo, la cuestión de la moral. La moral son las acciones que nosotros realizamos y la ética es todo el engranaje teórico que dicta nuestras acciones. Por ejemplo, en el ejemplo que yo les puse de la cuestión de la ley de circulación de vehículos, ¿verdad?, la ley de tránsito, la ética sería guardar toda la disposición de tránsito que no se debe circular cuando el semáforo está en rojo, por ejemplo. Y la moral sería que yo lo haga, que yo cumpla esas leyes. Entonces, esa es la gran diferencia. La moral son las acciones mismas del ser humano y la ética son los códigos que dictan esas acciones. Esperemos que eso haya quedado claro porque a veces nosotros lo confundimos. Ahora bien, es necesario diferenciar entre lo que es ética y moral y los actos que nosotros realizamos. Por ejemplo, tenemos actos que son morales. Nosotros decimos, ese acto es moral. ¿Cuándo decimos que es un acto moral? Un acto puede ser moralmente bueno y un acto puede ser moralmente malo, ¿verdad? Esto de lo bueno y de lo malo lo dicta la ética, ¿verdad? En algunos lugares esto es bastante relativo porque tiene que ver con la cultura. Por ejemplo, en algunos lugares hay ciertas palabras que no se dicen, ¿verdad? Y si usted las dice, está faltando un código de ética. Mientras que en otros lugares es normal decirlo, ¿verdad? No diré algunas palabras, por ejemplo, en Argentina decir la palabra concha se refiere, ¿verdad?, a los órganos sexuales, tanto de la mujer como del varón, mientras que para nosotros decir concha puede ser la concha de un árbol, la piel que cubre las frutas, etcétera. Todo eso tiene que ver con cuestiones bastante relativas a la ética, pero definitivamente existen principios universales de la ética, ¿verdad?, que tienen que ver más con el cristianismo más bien.
Entonces, eso sería moral, pero digamos, lo inmoral es cuando es cometido por una persona que conoce las normas que regulan determinados hechos, a pesar de ello, no las cumplen. Por ejemplo, un acto inmoral sería, usted se pasa en rojo, ¿verdad?, en una libre circulación. Entonces ahí está transgrediendo leyes que usted conoce, que no debe transgredir. Entonces es un acto inmoral. El acto amoral es cuando nosotros actuamos, ¿verdad?, sin saber, sin conocer tal código, sin conocer tal ley. Entonces actuamos de forma amoral, ¿verdad? Entonces son 3 puntos que es importante diferenciar en la cuestión ética. Por ejemplo, en la política se cometen muchísimos errores, a veces amorales, a veces inmorales y a veces moralmente malos y moralmente buenos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros ya, por ejemplo, en Honduras se conoce ya el código que rige al servidor público, ¿verdad? El servidor público sabe que no debe de usar, por ejemplo, los bienes del Estado para beneficio propio. Entonces, el servidor público viene y utiliza los carros, el combustible y todo para realizar sus cosas. Está cometiendo un acto inmoral porque ya existe un código que le da todos los criterios a seguir en su desempeño público. Y así, digamos, tenemos muchísimos ejemplos que podríamos seguir, ¿verdad?, para entender esta cuestión. Ahora bien, la ética obviamente que está relacionado con todo, ¿verdad? Nosotros podríamos confundirnos en la cuestión de la ética, en cuestiones morales. Por ejemplo, muchas veces, si yo, por ejemplo, digo, esa mujer es buena, digamos, desde el punto de vista bastante vulgar y popular, esa mujer es buena, dicen algunos varones, ese no es un juicio ético, ni es un juicio moral, ¿verdad? Ese es un juicio estético. O es un juicio sexual, podríamos decir, sensual, bastante sensual. Entonces, hay que distinguir en todo eso. Ahora bien, la ética obviamente está relacionada con la sociedad, con la cultura, con la historia, con la religión, ¿verdad? Todo tiene que ver con la ética. Por eso, la ética se reviste de elementos culturales, ¿verdad? Depende de elementos culturales. Por eso yo les decía, por ejemplo, uno de los ejemplos que nosotros les ponemos en el módulo es aquella chica que va a un país oriental, una centroamericana, y se acerca un joven y le regala una rosa. Y ella le regala, le devuelve, ¿verdad?, acepta la rosa y le regala una sonrisa. Después vienen los que la conocen a ella, le dicen, bueno, mira, no sabes lo que hiciste, ¿verdad? Acabas de decirle al muchacho que te comprometes a irte con él para su casa, ¿verdad? Y vienen y hablan con el muchacho, y ese es un problema. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una ética cultural. Pero, gracias a Dios, yo estaba pensando y decía, si la ética es tan relativa, obviamente que nosotros nos encontramos con serios problemas cuando tenemos que hablar de una ética general. Gracias a Dios, que cuando usted lee la mayoría de las constituciones de todos los países del mundo, usted encuentra ejes transversales, universales, que rigen la ética. Gracias a Dios. El centro de esos ejes, el centro de esos códigos, de esas constituciones, de los grandes códigos éticos que rigen a los países, vemos el centro. El fin supremo de la sociedad es el ser humano. En Honduras, nuestro artículo 59 y 60 es tremendo, ¿verdad? Uno dice, parece inspiración divina eso, ¿verdad? Gracias a Dios que existen esos códigos, porque si no diríamos, entonces, ¿verdad?, ¿quién pone las reglas de la ética? ¿Quién establece los códigos éticos? Gracias a Dios que ya Dios, ¿verdad?, dejó, como decía Platón, ¿verdad?, las ideas innatas en el ser humano, de tal manera que existen muchos énfasis y muchos contenidos interesantes que tienen que ver con la palabra de Dios y con los principios del reino. Ahora bien, entremos a la lección número 2. Veamos algo de los principales problemas de la ética.
Tenemos algunos problemas de la ética, por ejemplo, en cuanto a los problemas de la valoración moral, ¿verdad? ¿Qué es eso de valoración moral? Es atribuir o adjudicar un valor a una acción humana determinada. La valoración es una reacción humana ante un hecho o un acontecimiento. En la valoración, la voluntad aprueba o repudia la acción ejecutada, ¿verdad? O el acontecimiento, por ejemplo. Y esta valoración obviamente se origina porque alguien realizó un acto o una acción que fue buena o que fue mala, ¿verdad? Y eso va a depender del código de ética que nosotros tengamos. Pero hay un problema, el gran problema de la ética, ¿verdad? Es que la historia, la gran problemática de esta cuestión de la valoración moral, es que la historia muestra los cambios que ha sufrido la conciencia moral. Cada pueblo, cada época propone una escala de valores de acuerdo a las circunstancias. El papel de la ética es encontrar un criterio que sea aceptado por toda la sociedad para estudiar y comprender el fenómeno de la valoración. Era lo que yo les decía. Gracias a Dios que por lo menos existen ejes transversales, universales, que pueden ser respetados y que ponen como centro al ser humano, si no tendríamos serios problemas en cuanto a la valoración moral. Por ejemplo, nosotros vemos que en algunas culturas es tan normal, pero tan normal, sacrificar a los animales, por ejemplo, en peleas, ¿verdad? Pelea de gallos, pelea de gatos, pelea de perros, pelea, etcétera, etcétera. Pero en otros lugares eso es juzgado, eso no es permitido, ¿no? Luego tenemos, hablemos un poco sobre la teoría de lo bueno y sus distintos criterios. Es decir, nosotros a veces hablamos de lo bueno, pero en realidad, ¿qué es lo bueno? Si lo bueno es bastante relativo, ¿no? Relativo en cuanto a la ética. Por ejemplo, el hedonismo. El hedonismo dice, como ya lo vimos antes, el hedonismo viene de la figura de Epicuro, ¿verdad? Enseñó que el placer y el dolor son las dos afecciones que se encuentran en todo animal. Una favorable, la otra contraria, mediante las cuales se juzga lo que se debe elegir o lo que se debe rechazar. Es decir, buscar el placer, evitar el dolor, ¿verdad? Eso sería, en realidad, la definición como bueno. El problema es que en la búsqueda de lo bueno, y si nos basamos en la teoría hedonista, nos vamos a encontrar que muchas veces, por buscar la felicidad y el placer, vamos a dañar a muchísimas personas, ¿verdad? Vamos a dañar a muchísimas personas. Entonces, estaríamos nosotros transgrediendo uno de los códigos más importantes, ¿verdad? Más importantes de la ética cristiana, que es: amarás al ser humano como a ti mismo. Y si queremos hablarlo más, digamos, popularmente, más secularmente, podríamos decir, como lo dice Benito Juárez, ¿verdad? El respeto al derecho ajeno es la paz, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Por ejemplo, también existe el eudenomismo, ¿verdad? Que es Platón, Sócrates y Platón y Aristóteles. Ellos hablaban de lo bueno, pero lo bueno en relación a respetar ese contenido racional. Así se van dando muchísimas teorías respecto a lo bueno y a lo malo. Tenemos, por ejemplo, el utilitarismo. El utilitarismo viene del latín utile, que significa lo que es útil, ¿verdad? Pero este utilitarismo tiene otra acepción, también legitima la aspiración hacia el bienestar del mayor número de personas. Es decir, vamos a actuar de tal manera que podamos beneficiar al mayor número de personas. Existen 3 posiciones utilitaristas. Por ejemplo, la número 1, cuando se busca el bienestar individual, aunque la sociedad sea afectada. Generalmente este tipo de utilitarismo se da en aquellas personas que tienen autoridad. Por ejemplo, viene y decide el presidente de la República, dice: vamos a concederle la explotación de las minas a tal empresa. ¿Por qué? O vamos a concederle la explotación forestal a tal institución. ¿Pero qué pasa? Seguramente que eso le va a beneficiar a él o al grupo de poder, ¿verdad?, que están presionando. Pero
van a dañar quizás a toda la comunidad, y no solamente a la comunidad, sino al país. Y cuando ya hablamos de cuestiones forestales, y afecta no solamente el ecosistema, nuestro nicho, sino el nicho en general. Es decir, el utilitarismo tiene muchísimas acepciones. Por ejemplo, la segunda, cuando se busca el bienestar de los otros, aunque vaya en contra de la utilidad individual. Esto desde el punto de vista social se denomina altruismo, ¿verdad? Y desde el punto de vista religioso y político se les denomina a estos altruistas, se les denomina mártires, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos muchos ejemplos de personas altruistas en la historia, como por ejemplo, ¿quién no va a conocer a la Madre Teresa de Calcuta? Rigoberta Menchú, Simón Bolívar, Francisco Morazán, ¿verdad? Aquí en nuestra cultura, etcétera, y tenemos instituciones así como altruistas como la Cruz Roja, la Cruz Verde, y centros de rehabilitación como los orfanatos, los asilos de ancianos, de inválidos, etcétera, ¿verdad? Es bueno y loable desear el bien de las demás personas aún a costa de nuestra propia felicidad, pero en realidad lo más agradable sería que todos saliéramos beneficiados. Luego tenemos, cuando se trata de conciliar el bienestar individual con el bienestar social. Puede afirmarse que esta posición es la forma estricta en que se debe entender el utilitarismo. Esta postura utilitarista la podemos ejemplificar con el siguiente ejemplo. Por ejemplo, viene un señor que va, ¿verdad?, por la calle y de repente se encuentra en la carretera una piedra que le obstaculiza el paso. Él puede pararse, quitar la piedra y medianamente pasar. Pero dice él, no, porque si yo solo la quito así, puede venir un carro más grande, un vehículo más grande y no va a pasar. Entonces voy a quitarla toda, la voy a llevar para allá. Cuando él la va a quitar, encuentra, ¿verdad?, se encuentra una bolsa llena de mucho dinero. En ese momento él fue premiado. No fue premiado porque sus intenciones no eran malas, ¿verdad? Pero fue premiado en realidad porque él utilizó en realidad la forma más eficiente de lo que se llama utilitarismo. Voy a quitarlo para beneficiar al resto de los demás que van a pasar por esta calle, no solamente a mí, ¿verdad? Y entonces esas cuestiones son las que la ética va tomando en cuenta. Bueno, hablamos un poquito de lo que se llama la obligatoriedad moral y sus problemas. En este sentido existen dos corrientes que tratan de responder a esta interrogante. Por ejemplo, a la interrogante ¿qué es lo bueno y de dónde proviene la fuerza obligatoria de las normas morales? En primer lugar, tenemos la ética heterónoma. Esto significa que la fuerza obligatoria deriva de normas impuestas por una autoridad exterior, heteros, extraña, nomos, ley. Es decir, que la voluntad es forzada conforme a la ley por alguna otra cosa a obrar de cierto modo, ¿verdad? En la heteronomía, la ley no surge como expresión de la propia voluntad. Gracias a Dios que la mayoría de la ética no es una ética autónoma. Porque si fuera una ética autónoma sería un caos el mundo. Y la ética, yo estaba pensando en Rousseau con su contrato social, ¿verdad? El ser humano va a dejar su estado natural, su estado animal, ¿verdad? Y va a llegar a convenciones, va a empeñar su libertad personal. ¿Para qué? Para que el grupo pueda tener una libertad, ¿verdad? Entonces el contrato social viene siendo eso. Yo voy a negociar mi libertad personal para poder tener una libertad en grupo, ¿verdad? Yo voy a negociar mi protección personal para que el grupo sea protegido. Entonces, qué bueno que se dan estas convenciones, ¿verdad? Porque si nosotros nos dirigimos por una ética autónoma, que sería la otra ética que tenemos, entonces tendríamos serios problemas. Haríamos lo que quisiéramos cada uno
y viviríamos en un desastre, en un caos. Pero gracias a Dios que tenemos estos códigos éticos que nos rigen y aún así, qué difícil, ¿verdad? Cuando yo vengo para las escuelas Vida Abundante, ¿verdad? A veces dan ganitas, dan muchas ganas, ¿verdad?, de transgredir la regla de tránsito cuando le ha puesto una calle a usted que debe de esperar para doblar a la izquierda y no irse por el otro lado y casi arrollar los demás carros, ¿verdad? A uno le dan ganas, pero se acuerda y le digo, no lo voy a hacer porque te estoy enseñando, le digo a mi hijo, te estoy enseñando que uno tiene que guardar los códigos éticos, hay que esperar, ¿verdad? No hay que saltarse la barda. Entonces, gracias a Dios, porque eso tiene que ver con ese instinto que nosotros tenemos. El ser humano, usted ¿sabía usted que el ser humano es el único animal que escupe el agua que toma, corta el agua que le da sombra, muerde la mano del que le da de comer? Qué triste, ¿no? Pero gracias a Dios que en el Señor yo creo que no deberíamos de ser así. Luego tenemos, veamos un poco de la cuestión heterónoma de la ética. Tenemos, por ejemplo, cuando la obligatoriedad proviene de la tradición y de la sociedad. Muchas veces nosotros nos guiamos por la sociedad, ¿verdad? Nos guiamos, nuestro comportamiento no es un comportamiento reflexivo, sino muy irreflexivo. No discutimos los códigos que se nos han establecido y muchas veces hasta usamos cuestiones en cuanto a la moda que a veces son absurdas, pero bueno, hay que usarlas porque dependemos de una ética heterónoma, ¿verdad? Que viene de la tradición. Número 2, cuando la obligatoriedad emana de la fuerza del Estado. Nos guste o no nos guste, el Estado dice que hay que pagar impuestos y hay que pagarlos. Al Estado no le interesa si nosotros tenemos dinero, si lo podemos hacer, hay que pagarlo, dice el Estado. Eso sería la otra ética. Y luego tenemos otro ejemplo de la heteronomía, es la que descansa en la religión, ¿verdad? Según la ética religiosa, la autoridad, la obligación proviene de Dios y su palabra, que es el código ético bajo el cual nosotros nos movemos. Gracias a Dios que existen estos códigos. Gracias a Dios porque ya las convenciones, a veces uno se pone a pensar si el mundo está patas arriba. La jerarquía de valores está al revés. Entonces, ¿cómo vamos a terminar dentro de unos cuantos años? ¿Será que nuestros hijos, nuestras futuras generaciones van a heredar una ética basada en principios universales? ¿O será que se va a volver tan particular? A uno le da miedo esas cuestiones. Ahora veamos un poco de la esencia del acto moral y sus problemas. Entre los requisitos que nos permitan efectuar un acto moral, cabe mencionar la libertad y la conciencia del sujeto. Según John Dewey, en su obra Teoría de la Moral, él dice que debe de tener estos requisitos. Debe saber lo que está haciendo. La persona, para ser juzgada como un ente moral, en primer lugar, debe de saber lo que está haciendo. Segundo, debe escoger ese acto y escogerlo por él mismo. Número 3, debe ser la expresión de un carácter formado y estable. Debe ser voluntario, manifestar una elección como expresión de la tendencia y disposición general de la personalidad. En otras palabras, usted ejecuta un acto y transgrede códigos sin saberlo, usted no es inmoral. Y no puede juzgarse el acto como bueno ni como malo. Entonces eso es importante saberlo. Nosotros tenemos que tener conciencia, conciencia, libertad, y tenemos que tener en tercer lugar decisión. Debemos de tomar una decisión porque la decisión parte del libre albedrío que Dios puso en nosotros. Ahora bien, otro punto importante respecto al ente moral es
la cuestión que tiene que ver con las motivaciones y las intenciones. A veces dañamos, a veces transgredimos códigos éticos sin tener las intenciones de hacerlos, sin tener motivaciones malas. Pero hay motivaciones, hay hechos que pueden ser juzgados como buenos y como malos a la vez, dependiendo. Por ejemplo, el Código Ético del Servidor Público en Honduras dice que toda persona debe de ser atendida con la amabilidad más grande que pueda ejecutar el servidor. Pero ¿qué pasa? Llega una persona y el servidor como se deshace por ella en el sentido del servicio, pero no sabemos que quizás pasó una rajita por allá, como dicen en Honduras, ¿verdad? Quizás pasó una mordidita y por eso el servidor está haciéndolo de esa forma. ¿Qué pasa con eso? Esa acción, si no hay rajita, si no hay mordidita, puede ser juzgada como moralmente buena. Si en realidad es que esa persona sirve de esa forma. Pero como hay detrás de todo, ¿verdad? Ahí está el soborno. Detrás de ese servicio está el soborno. Entonces, ya puede juzgarse como moralmente mala, ¿verdad? Hay muchos juicios que nosotros ejecutamos que no necesariamente tienen que ver con cuestiones buenas o malas desde el punto de vista moral. Hablemos un poco de la responsabilidad moral. Ya dijimos que la responsabilidad moral tiene que ver con varias cosas. Vamos a ver, enumerémoslas. Número 1, la persona tiene que tener libertad. Número 2, tiene que tener conciencia. Y número 3, tiene que tomar una decisión, ¿verdad? No debe de ser impuesto ninguno de eso. Entonces, hablemos de esta responsabilidad moral, ¿verdad? Solo los actos conscientes caen dentro del dominio de la moral. La responsabilidad moral puede definirse como la capacidad y la obligación moral que tiene el sujeto de responder plenamente a los actos realizados siempre y cuando estos tengan su origen en un comportamiento libre y consciente. Los factores que obstaculizan la libertad del sujeto y por lo tanto lo eximen de responsabilidad moral están factores de tipo inconsciente, que pueden ser demencias, estados patológicos como enfermedades mentales, ausencia de libertad para obrar por cuenta propia, todo tipo de coacción interna o externa. Entonces, a esto se le llama responsabilidad moral. Pero algunos dicen por ahí, cuando hablamos del problema de la libertad, ¿verdad? Hay un problema de la libertad, dice la gente. Y se han levantado muchas corrientes filosóficas para defender este punto. Por ejemplo, algunos dicen, hay problemas con respecto a la libertad. Entonces tenemos, por ejemplo, el determinismo. Dicen, en realidad los acontecimientos están causados, tienen un antecedente. El mundo natural y el humano están regidos por el principio de causalidad. A toda causa corresponde necesaria un efecto. Esto ocurrió porque ya existe una causa universal que lo provoca. Esa sería la excusa más grande que ha habido en cuanto a la cuestión moral y ética, ¿no? Luego tenemos el fatalismo. El fatalismo es más complicado que el determinismo. El fatalismo dice, una persona fatalista es la que piensa que lo que le ocurre ha de suceder necesariamente y que es incapaz de evitarlo. No lo puedo evitar, no lo pude evitar, ¿verdad? Y esas son las excusas que aparecen por lo general cuando usted tiene que hablar con alguien. Dice, por lo menos le saca el determinismo o le saca el fatalismo. Y ya cuando se inventaron las excusas, nadie va a ser culpable. Entonces, pero ya dijimos que hay 3 elementos que hacen a una persona un ente moral, que espero que no lo olviden porque es pregunta de examen, ¿verdad? Ahora bien, si hablamos de la política, obviamente que en la política encontramos estos problemas serios, ¿no? En todos
en todas las áreas de la vida nosotros tenemos que bregar y aplicar códigos éticos. Todas las áreas de la vida están en peligro de hechos inmorales, que son los más peligrosos, y obviamente hechos amorales, porque a veces no los conocemos. Pero en la política, claro que se dan esas cuestiones, ¿verdad? Yo estaba pensando que si bien nosotros no es que queremos cristianizar la política, estaba pensando que en realidad a veces sí necesitamos ponerle contenidos cristianos a la política. No la vamos a cristianizar porque no nos mandó Dios a hacer eso, ¿verdad? Pero sí vamos a tratar de que las personas que Dios llame y si están en un puesto en la iglesia, dejen su puesto y se metan totalmente a servir en la arena pública. ¿Y quién es mejor? ¿Quién es mejor que los hijos de Dios, verdad? Que son la sal de la tierra. La Biblia dice que nosotros somos la sal y la luz. Y lo más interesante de los que tenemos al Señor y de los que conocemos, los que estamos en el reino, es que nosotros nos dirigimos por el código ético que Dios nos ha dejado, que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene todos los códigos necesarios para la vida común del ser humano, para la vida, tanto códigos hasta la recámara, ¿verdad?, del matrimonio, de la pareja, como hasta el puesto más alto de un presidente, ¿verdad? Anteriormente, en la Biblia es considerado al presidente, al gobernador del país, se considera como un pastor. Un pastor conforme al corazón de Dios. ¿Por qué es conforme al corazón de Dios? Porque busca el bien común. Por eso les digo, qué mejor, ¿verdad? Que si hay cristianos que dicen, yo tengo un ministerio y me quiero dedicar a la política, ¿por qué tendríamos que hablar de una cuestión de diferenciar entre lo que es el mundo secular y el mundo profano y el mundo sagrado, si Dios es el Señor de la historia? Y para el Señor no hay ni mundo profano, ni mundo sagrado, ni historia sagrada, ni historia profana. Nosotros servimos en la iglesia, servimos en un puesto público, estamos sirviendo al Señor, ¿verdad? La Biblia dice que lo hagamos todo como para el Señor. Ahora bien, si entramos directamente a la cuestión política, sería la lección 4, ¿verdad? Para ir saliendo un poquito de la exposición. Si entramos a la cuestión política, nos vamos a encontrar con la política y algunas conductas cuestionables. Número 1, tendríamos el fin justifica los medios. Una de las ideas muy comunes que se emplean en la política es que no importa los medios que usemos, lo que importa es el fin que se persigue. Es así que cuando se habla de la vida, se emplea la muerte, por ejemplo, vamos a erradicar la pobreza en este país y vamos a bajar el número de habitantes. Entonces, vamos a aprobar el aborto. El fin justifica los medios. Por ejemplo, dice un candidato, yo a toda costa, como sea, voy a llegar a la presidencia. Y entonces se vale, ¿verdad?, de las inversiones en la política, de las inversiones de la drogadicción, ¿verdad?, del narcotráfico, y porque el fin justifica los medios, yo como sea voy a llegar. La moral y la política. En la política hay muchos actos morales malos, como hay muchos actos morales buenos, pero por lo general, fíjese que nosotros tenemos un sentido, por ejemplo en Centroamérica, especialmente en toda América Latina, particularmente en algunos países como en Honduras, por ejemplo, hay todo un sentido hacia la política. ¿Cómo se concibe la política en esos países? Usted le pregunta a una persona y dice, no, la política tiene que ver con gente que roba, con corruptos, con demagogia, etcétera, etcétera. ¿Por qué será? Porque hay
la gente está mal educada. Porque además porque los agentes de socialización que tenemos, ¿verdad?, nos han transmitido ese sentido sobre la política. Entonces tenemos que esa es la concepción que se tiene de la política, no sabiendo que no puede existir ningún país en el mundo sin política. Imposible. ¿Cómo organizamos la política? Es para organizar las sociedades. Es un sistema que nos sirve para organizar y distribuir todos los recursos de un país y de un estado. Eso es política. Pero dice, entonces yo cuando les enseño a mis estudiantes en sociología, yo les digo, ahora primero les hago toda una evaluación, vamos a ver qué entendemos de política. Y me escriben exactamente esa concepción. Al final de una clase de política, que es muy amplia, ¿verdad? Pasa un mes y yo sigo dando esa clase. Al final, ahora escríbame qué entienden de política. La política es necesaria porque si no los países serían un caos. Qué lindo. Hay que educar a la gente, pero eso pasa. ¿Por qué? Porque las personas, los agentes de socialización que tenemos, tanto los políticos, algunos políticos, no voy a generalizar, como los mismos medios de comunicación, nos han transmitido ese sentido de la política. Pero la política es algo maravilloso para los países, no se puede vivir sin eso. Pero ¿qué pasa? Encontramos estas debilidades y cuestiones, cuestiones que son muy dañinas, digamos, para la cuestión de la política. Por ejemplo, la demagogia. ¿Qué es la demagogia? Bueno, yo necesito llegar al poder. Y no es solamente prometer, sino ofrecer cuestiones, ofrecerle a las personas cuestiones que no pueden ser cumplidas jamás. No voy a decir algunas cosas que suceden en algunos países porque me metería en problemas, pero eso es lo que ha llevado a muchos problemas, ¿verdad?, políticos, porque se han dado concesiones que no se pueden cumplir. Por ejemplo, la zancadilla política. La zancadilla política es otro problema. ¿Por qué nosotros, cuando se apoya, digamos, un grupo que apoya a un candidato, no saca a la palestra el plan de gobierno de ese candidato, su persona, su historial, su familia, su moral, sino que se encarga de denigrar al otro? ¿Será que es que no tienen un excelente candidato? ¿Será que al candidato le hace falta tantas virtudes que entonces mejor hay que hablar en contra del otro porque a este no le encontramos nada? Entonces se usa mucho la zancadilla política. La mentira política es otra cuestión, ¿verdad? La mercadotecnia política, que en vez de mostrarle al pueblo, al país, todos los beneficios, las ventajas, digamos, las virtudes que tiene un candidato, se vende como un objeto público, ¿verdad? Como un objeto mercantil y que la gente lo compre. Entonces empiezan a ver las cuestiones de la música, las cancioncitas estas. No voy a decir, se me ocurrió ahora en este momento un anuncio que escuchaba a cada rato, hace algunas campañas, qué tremendo. Yo decía, qué insulto a la inteligencia de este país. Pero bueno, eso tiene que ver con las cuestiones de la ética y la moral en la política. Y tenemos, por otro lado, la ética y algunas debilidades de la democracia. El tradicionalismo político, esta es una cuestión que debe ser juzgada desde el punto de vista ético y moral. El clientelismo político, ¿verdad? Eso de, bueno, está bien, el candidato no tiene dinero para poder pagar gente que trabaje en la publicidad, ¿verdad? Y viene y entonces viene una turba que le sigue y va, y después, cuando gana este candidato, hay que colocarlo en puestos importantes donde debe de haber gente capacitada. Pero no, hay que colocarlos ahí, ¿verdad? Porque trabajaron por el partido. Esta es otra muestra de corrupción. Eso se llama corrupción. La cuestión del clientelismo político, el chamberismo que se le llama en otras palabras. Y los inversionistas de la política.
mucho cuidado. Eso ocurre en muchísimos países del mundo. Gente que invierte porque al final va a comprar la voluntad y las decisiones, a veces del Congreso Nacional y a veces del Poder Ejecutivo. Muchas veces ni se sabe por qué el Poder Ejecutivo está actuando de esta forma o el Poder Legislativo. Pero ¿cómo es posible que actúe de esta forma? Dice la gente. Ya habían inversionistas. Yo no estoy mencionando ningún país, pero eso sucede en algunos países del mundo, ¿verdad? En algunos países. Y así tenemos muchísimas cosas que hablar de la cuestión de la política. Bueno, nosotros tenemos el código de ética del reino de Dios. Y si el código de ética del reino, en el código de ética del reino, en el centro está el ser humano. Ustedes ya lo saben eso. Y la política, el fin último de la política, como el fin último de la ética, fíjese bien la gran relación. El fin último de la política como el fin último de la ética es el bien común. El bien común. No se inventan códigos éticos para dañar al ser humano, si usted se fija. Eso no es cierto. Es el bien común. El centro es el ser humano. Y uno se pone a pensar y dice, bueno, esto solamente tuvo que venir de Dios y del hecho de que usted y yo tenemos la imagen y semejanza de Dios, no importa si somos cristianos o no. Entonces, ese sustrato, esa esencia que hay en el ser humano, esa dignidad que Dios puso en él, no le permite establecer códigos que vengan en contra de la vida, sino a favor de la vida y a favor del ser. Eso significa que toda acción moral que va en contra de la vida y en contra del bien común es una acción inmoral o amoral. Inmoral. Inmoral porque nosotros ya tenemos ese sustrato del código de ética de Dios, porque tenemos la imagen y la semejanza de Dios y tenemos la dignidad que Dios nos ha puesto a nosotros como seres humanos, ¿verdad? Entonces esto tiene que ver con la relación que tiene la ética y la política. Ningún acto que realizamos está fuera de ningún código ético. Es decir, sí, podría estar fuera de algún código ético. Lo que le quiero decir es que nosotros siempre nos vamos a regir por códigos éticos en cualquier área de la vida que estemos. Gracias a Dios que existen ejes transversales de la ética. Por ejemplo, una ética transversal de la ética, un eje transversal de la ética sería el respeto a la dignidad del ser humano. Y yo con eso me quedo. No me interesa más, porque si como ser humano, en cualquier área de la vida, yo le tengo respeto a la dignidad al ser humano, ¿qué pensarían si los gobiernos le tuvieran respeto a la dignidad del ser humano? ¿Cómo estarían nuestros hospitales? ¿Cómo estarían nuestras escuelas? ¿Estarían los niños sentados en los pisos recibiendo clases? Si esa fuera en realidad la mentalidad, ¿verdad?, de los gobiernos y asumieran ese eje transversal que tiene que ver con ese código que Dios ha dejado en nosotros, que es el respeto al ser humano, entonces las cosas tendrían que cambiar. La política y la ética tienen un fin supremo, que es el bien común.